Con frío ni con... Ok. Buenas noches, clase de Zohar, Parashat Toldot. La porción de esta semana tiene varias cosas de las que siempre hablamos en distintos niveles. Pero básicamente tiene dos o tres cosas interesantes, que algunas de ellas veremos si nos da el tiempo de ahondar esta noche. La primera es esta idea de la súplica de Isaac, que ya hemos explicado muchas veces la diferencia entre el pedir, qué fue lo que hizo Isaac con esta súplica. Pero el hecho es que Isaac, con eso que hizo, pudo hacer que su esposa, que la Torá dice que era estéril, el Midrash dice de que directamente que no tenía órganos reproductivos, hizo que Rivka tuviera dos hijos. Y una de las cosas que es interesante acerca de lo que explica el Zohar acerca de este acontecimiento es que en realidad el trabajo que había hecho Isaac era suficiente para que Rivka tenga 12 hijos, tenga todas las tribus de Israel. Sin embargo, ella lo limitó al sorprenderse del milagro, llamémosle de esa forma. Otro tema que es muy puntual y controversial de esta porción es el famoso robo de la primogenitud, de la bendición de la primogenitud de Jacob hacia Esab. Esab fue el primero en nacer, con lo cual tenía el derecho de primogénito. Más allá de que hoy científicamente sabemos que los mellizos, generalmente el primero en ser concebido es el que nace segundo, con lo cual el mayor de edad, por decirlo de alguna forma, era Jacob. Y explicamos ya también muchas veces el tema del traspaso de la primogenitud de uno al otro. Pero vamos a ver si le damos si lo vemos desde un punto de vista diferente. Si tenemos suerte que acá hace rato que estoy tratando de bajar un archivo del Zohar. Por alguna razón el servidor está como colgado. Ok. Respecto a, todos se acuerdan, ya lo explicamos varias veces, que el cómo hizo Isaac para revertir la situación de esterilidad de su esposa tenía que ver con apelar al 8º y al 13º atributo de la misericordia. Pero vamos a ver de entender otro aspecto de esto. El Ari comienza explicando lo ocurrido de la siguiente manera. Dice, esto no es una que ya hayamos alguna vez explicado, por eso también empieza diciendo, una explicación alternativa a este fenómeno es el siguiente.
la palabra que la Torá utiliza para decir que suplicó, en lugar de decir que suplicó por su esposa, dice suplicó en contra de su esposa o opuesto a su esposa, como si fuera que estaban los dos frente a frente o encontrados. Dice la palabra opuesto, noja, en el versículo en el que dice Isaac suplicó a Dios opuesto a su esposa porque ella era estéril, está escrita sin la letra Vav, que sería la que indicaría la letra O, y está reemplazada, que normalmente noja se escribe con Vav, está reemplazada solo por el punto, ¿no? Por la vocal. Dice, cuando esto sucede, cuando se le quita la letra Vav, el valor numérico de la palabra noja es el mismo valor numérico que el de la palabra mazal. Mazal más el kolel o mazla, que es... y obviamente se me ocurrió que esta era una buena sección para leer este año porque el valor numérico de noja y de mazla es 78. Dice, esto quiere decir que Isaac dirigió sus plegarias o su intención a través de los 13 del 13avo mazal. Dice, puesto que lo que él sabía que hacía falta era que su esposa recibiera un tipo de beneficencia divina para poder concebir. Dice, la Torá utiliza el verbo suplicó en lugar de rezó o pidió. Dice, porque las letras de esta palabra, Vayater, más bien no de la palabra, sino de la raíz, ¿sí? De la raíz de la palabra Vayater, que sería Ain Tav Reish, dice, las mismas letras pueden ser reacomodadas y nos da la raíz de la palabra aramea que se utiliza para la palabra pelos, ¿sí? Tahara. Y esto es porque muchas veces hemos visto la analogía de que los 13 mazalot, los 13 atributos de la misericordia, o los 13 las 13, no quiero utilizar la palabra suerte, pero beneficencias divinas que surgen de Ari Hampin, surgen a través de los 13 segmentos de la barba de Ari Hampin. Con lo cual, la idea de los tubos que representan el pelo es la forma mediante la cual Ari Hampin transmite los intelectos para que desciendan a la emoción. Dice, este pelo del que está hablando se refiere al nombre Adonai, cuando está deletreado completo y su valor numérico es 671. Dice, esta se refiere al atributo 13avo, que es el que dice Benaké, y él indulta. Dice, sabemos que el 13avo atributo es la 13ava rectificación de la barba de Ari Hampin. ¿Sí? Este concepto de que los 13 atributos de la misericordia son 13 reparaciones, ¿sí? Es decir, que hay
Es decir, que hay algo por ser corregido que viene desde lo más alto, desde Arihampin, que se corrige a través de estos 13 atributos, ¿sí? Las 13 midot, los 13 atributos de la misericordia. Sabemos que atributo es una característica de algo, ¿sí? Entonces, atributos de la misericordia quiere decir que la misericordia tiene al menos 13 características distintas, al menos, y que cada una de ellas tiene el poder de rectificar algo que en este caso el 13avo, también es lo mismo para el 8avo, pero por ahora va hablando solo del 13avo, conecta con el principio de lo femenino. Entonces él sabía que había que rectificar la vasija. Ok, dice a la palabra, para que tenga el mismo valor numérico, le falta un número, le falta un 1. En arameo funciona mazla, porque mazla termina con una alef, pero mazal es la misma palabra pero sin alef al final, entonces le falta una alef. Dice la alef que falta en mazal y en bayater, dice, es porque está dividida en dos, formando de esta forma dos sets de letras, Vav y Yud. Vieron que una letra Aleph es un palito, que sería como una Vav así acostada, y tiene una letra Yud acá y otra letra Yud, ¿sí? Está hecha de dos letras Yud pegadas a una letra Vav. Dice, y estas son las letras que están presentes en el octavo atributo, el que dice Berab Gesed, misericordia torrencialmente, la palabra, la traducción más correcta, pero no tiene mucho sentido en español, es una tormenta de Gesed, ¿sí? De misericordia. Un torrente. Torrente puede ser, sí, esa es una buena traducción. Dice, este es el significado místico de Bayater, y suplicó, ¿sí? La gente piensa que tiene que ver con la diferencia entre rezar, porque uno pudiera decir, ¿qué hago para tal y tal cosa? Y te dicen, bueno, lee salmos. Entonces te pones y los lees, ¿sí? Y podés hacerlo con mucha intención y todo eso, pero no es como suplicar, ¿no? Una súplica es, por favor, ¿sí? Se implica otro tipo de emoción. La gente piensa que suplicar tiene que ver con esto de pedir con todo el alma. Sin embargo, suplicar, o la razón por la cual la Torá utiliza la palabra suplicar, es porque denota que tiene que ver con el 13avo y el 8avo atributo de la misericordia. Es decir, recuerden que Isaac era la columna izquierda, ¿sí? Era el tipo que representaba la columna izquierda, al punto que hasta de papás que no eran pelirrojos, nació ¿sí? Con barba roja, no nació con barba. La barba era roja, pero es una de las cosas que dice. Y después uno de sus hijos, Esab,
la Torá directamente dice que nació rojo. ¿Sí? Uedom, dice, cuando nació era rojo. Pero esto también quiere decir que denota que tiene que ver con la columna izquierda, no que era necesariamente... Y digo, esto no lo dice Lari, pero yo lo recuerdo porque es importante entender lo contrario que es para alguien que es el diepírico, ¿cómo se dice? La quintesencia de la columna izquierda, tener que transformar algo en sí a través de pura misericordia. Con lo cual, tenemos una amiga en México que nos contaba que cuando no tenía ganas de que la mamá le servía mucha comida, ¿no? Entonces, y querían que coman toda la comida. Entonces ella le decía, no, pero es que no tengo hambre, y la mamá le decía, suplícate. ¿Sí? Suplícate. Bueno, se me viene a la mente porque para una persona que su esencia es el juicio, es Geburá, se tiene que rogar a sí mismo poder llevar a cabo o pensar o internalizar aspectos de Gesed, ¿sí? Cuando su esencia es Geburá. Después empieza a contarnos que hay una relación entre los dos atributos, el octavo y el treceavo. No es tan importante, pero lo que sí dice que es importante es que hay 12 letras. Hay 12 letras en el nombre deletreado Aleph, Dalet, Nun, Yud. Cuando uno lo deletrea, completa las pronunciaciones de las letras. Dice que se relaciona también con las 12 letras que tiene el octavo Mazal, el octavo atributo. Dice, y por eso es que sabemos que Rivka, en realidad por el trabajo que habían hecho ellos dos, Rivka y Isaac, dice, en realidad tenía el mérito de dar a luz a las 12 tribus. Pero porque hizo la pregunta, ¿qué es esto para mí? Más ze, ¿sí? La palabra ze, y se refería a la Torá cuenta de que durante todo el embarazo Rivka sufrió, porque los bebés peleaban adentro del vientre. El Zohar llega al punto de decir que milagrosamente Isaac, con el trabajo que hizo, logró que ella tuviera matriz, y que Esab se encargó de golpearla lo suficiente para atrofiar la matriz para que no pudiera tener más hijos después de ese embarazo. ¿Sí? Entonces, como sufría tanto en el embarazo, y dijo, ¿qué es esto? Y la palabra Z también tiene valor numérico 12. Dice, porque se quejó, como diciendo, como la pregunta también puede leerse como 12, o sea, si así duele un embarazo, voy a tener que tener 12 más. Dice, por esta queja que tuvo, fue que ella no pudo tener el mérito de tener las 12 tribus, y fue recién su hijo quien los tendría. Dice, con esto que explicamos anteriormente, podemos entender la siguiente frase. Es una frase del Talmud que dice lo siguiente, y esta es la parte que me interesó es una frase del Talmud que dice, come pan con sal, y la frase continúa diciendo, está más abajo la continuación de la frase. Bueno, sí. Come pan con sal, y luego continúa diciendo la misma frase,
toma agua con medida. ¿Sí? Hay muchas explicaciones acerca de esto. Una de las explicaciones que el Rambam da acerca de esta frase que dice toma agua con medida es que el Rambam dice que una persona nunca debe de tomar más agua de la que tiene sed. ¿Sí? Eso de que dicen de forzarse a tomar 3 litros de agua por día y todo eso, hoy en día ya hay un montón de médicos, sobre todo médicos holísticos, que hablan sobre el peligro que es tomar mucho agua. Si cuando uno va al baño a hacer pis, el pis sale transparente, es un problema. Porque quiere decir que la cantidad de agua que tomaste barrió todos los minerales de tu cuerpo. ¿Sí? Las personas tienen que hacer pis de color amarillo. Y hay gente que toma y toma agua y está feliz porque dice, ay, mira qué limpio que estoy, que el pis me sale transparente. ¿Sí? Es sumamente perjudicial para la salud. De hecho, cuanto más cantidad de agua la persona toma por encima de la que barre los nutrientes, el agua deja de hidratar a la persona. La persona se defiende de ese agua y no deja que te hidrate. ¿Sí? Con lo cual, si te pasa eso, hay que tomar suero. Hay que hacerse una solución de suero, agua con sal marina o con... porque mucha de la gente que cuando hace pis transparente es porque ya perdieron la capacidad de hidratarse a través del agua normal. Incolor. Entonces, y el Rambam dice de que uno solo debe de tomar agua si tiene sed. Pero ahora vamos a ver qué quiere decir esto metafísicamente. Dice, con esto podemos entender la frase del Talmud que dice, come pan con sal. Esto se refiere justamente a estos dos mazalot, estos dos atributos, el octavo y el 13avo. Por eso es que la palabra que se utiliza generalmente en la Torá o en las cosas sagradas para referirse al pan es lechem, cuyo valor numérico es el mismo a 3 nombres Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Y también a Mazal, que es lo que explicamos recién, que es 78. Dice, y estos 3 nombres Yud-Kei Vav-Kei comprenden el principio de lo masculino. ¿Sí? También tenemos que recordar que el octavo y el 13avo representan el mismo concepto de estar por encima de lo mundano, ¿sí? Porque el 8 está por encima del 7, que es el número primo de la creación, los colores, las notas, ¿sí? Las capas de la atmósfera, los días de la semana. Y el 13 está por encima de la influencia astral de los 13 meses del año. Solo que el 13avo corresponde al principio de lo femenino, a Nukva, y el octavo corresponde al Zegampin, a lo masculino. Ok. Hay una pequeña explicación acerca de los valores numéricos y demás, y de que el pan siempre, cuando aparece en la Torah, es una metáfora acerca del sustento material en el mundo y no necesariamente no está hablando de pan, ¿no? La palabra sal, mela, también alude a 3 nombres Yud-Kei Vav-Kei, los cuales comprenden 12 letras, ¿sí? Que representan el otro principio, el de lo femenino, que es el 13avo. Es decir, come pan con sal, quiere decir siempre tienen que ir juntos el octavo y el 13avo atributo, ¿sí? Dice, puesto que la unión de estos dos, comer pan con sal, literalmente cuando uno hace amotzi, ponerle sal,
o juntar el octavo y el 13º atributo de la misericordia, precipita sustento al mundo. Dice, la frase continúa diciendo, y toma agua con medida. Agua se refiere a los estados de Gesed, los cuales se extienden, ¿sí?, por sí mismos sin límite. El agua es una cosa que si uno la tira, tiende a extenderse, a nivelarse. ¿Pero qué quiere decir toma con medida? Dice, los estados de Geburá son las que lo limitan. Por eso Geburá representa el deseo. ¿Qué es el deseo? La vasija. Dice, y de esto vemos que agua solo se puede tomar la medida de la vasija. ¿Sí? ¿Cuánta agua se puede poner en este vaso de 8 onzas? 8 onzas. ¿Sí? ¿Cuánto pan se puede poner en un vaso de 8 onzas? No. Pan, puedes poner 30 onzas, 50 onzas, agarro una varilla de pan de 1 metro de largo, lo pongo acá y lo puedo tener. El pan no es el sustento, quiere decir, no es algo que se mide por la vasija. Y esto es esto es a donde quería llegar. Dice, el término toma agua con medida, tal como en el verso, no hagas injusticias en tus juicios, ni con lo largo, ni con la medida, ni con esta frase de no hagas injusticia con tus juicios es una frase del Talmud o del Shulchan Aruch, que se refiere a cuando una persona vende algo por peso o por tamaño o lo que sea, de que no sea injusto en que si vendió 1 metro tiene que ser justo 1 metro, que si vendió 1 kilo tiene que ser precisamente 1 kilo, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque lo estás vendiendo, ¿sí? Es decir, que alguien te va a pagar algo en contraprestación. ¿Sí? Si le querés regalar 1 kilo de algo a alguien, es lo mismo que le regales 950 gramos o que le regales 2 kilos. ¿Sí? Pero si hay una contraprestación pactada, es decir, si hay un límite que lo establece el intercambio por otra vasija, todas las cosas son vasijas que contienen luz. ¿Sí? Entonces, si uno decide un determinado intercambio, tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque se rige por la vasija. Dice, el pan, sin embargo, que es una de las 3 cosas que dependen de Mazal, al igual que los hijos y la salud, los cuales, cuando el Zohar los enlista, los pone en este orden. Dice, hijos, salud y sustento no depende del propio mérito, puesto que el mérito es una expresión de estados de Geburá. ¿Sí? ¿Cuánto mérito tiene la persona? X. ¿Y cuánto es? Un número preciso. ¿Sí? Si hay, no sé, para tener 1000 kilos de mérito, 1000 porciones medidas, lo que sea, si la persona tiene 25, tiene 25. Con lo cual, el mérito de la persona es un estado de Geburá, ¿sí? Que no es lo mismo, y lo que la persona tiene para recibir por mérito, siempre lo recibe, ¿sí? Porque Gesed tiene la tendencia a dar más, pero en el momento en que eso se mide por mérito, el mérito es un estado de Geburá que limita la cantidad que la persona puede recibir. Dice, sin embargo, los hijos, la salud y el sustento no dependen del mérito de la persona.
dependen, uno pudiera decir, si no estudiáramos Kabbalah, que dependen de la suerte, porque la palabra mazal se traduce de mala manera como suerte, pero mazal es un acrónimo de Zman, Makom, Limud, ¿sí? Momento, lugar y aprendizaje. Dice, si prestan atención, el valor numérico de la palabra mérito, zhut, es 2 veces el valor numérico de la palabra geburah. Dice, sin embargo, estas 3 cosas, hijos, salud y sustento, son 3 cosas que son, ¿cómo se dice? Que son de gran necesidad para el mundo. Por eso es que no dependen del mérito de quien recibe, sino que dependen de mazal. Y puntualmente dependen de los 2 mazalot que mencionamos, ¿sí? Dar, que tu dar sea como un torrente y que indultes. Dice, hay que prestar atención a que nuestros sabios le pusieron un orden a hijos, salud y sustento. Dice, este orden es de la siguiente manera, porque es un orden ascendente, ya que niños provienen de Da'at, la cual se extiende por la espina dorsal, por la espina dorsal. Esto tiene que ver con que lo hemos explicado muchas veces, que no hay erección sin Da'at, ¿sí? Que hay una conexión directa entre Da'at y la erección en el hombre, y que también la Torah utiliza la palabra Da'at para decir de que la palabra conocimiento, dice, Adán conoció a Javá y Javá dio a luz. ¿Sí? La palabra Da'at está relacionada con relaciones carnales. Dice, mientras que la salud surge de Ima, surge de Binah, de el intelecto creativo o del entendimiento. Y el sustento surge de Abba. Y por eso es que están puestos en este orden. Dice, el entendimiento, el adquirir es difícil de traducir esto, el adquirir intelecto, saber, creo que es la forma de traducirlo. El saber está directamente relacionado a la fuerza de vida con la que la persona vive su realidad, ¿sí? Cuanto más ignorante es la persona, menos beneficio deriva de su medio, ¿sí? Mientras que cuanto más conocimiento la persona tiene más capacidad dice, la persona va a tener más entusiasmo y más vitalidad, sobre todo en el entendimiento del valor y del propósito que tiene eso que él está haciendo. Dice, el constante fluido de nuevo entendimiento mantiene a la persona sana. ¿Sí? Por eso el estudiar Torah es una mitzvah, ¿sí? Es una obligación, no hay una sugerencia de estudiar Torah. Lo dice, es una de las mitzvot, es las leyes que te prescribo hoy, meditarás en ellas en toda ocasión, las estudiarás, se las enseñarás a tus hijos, ¿sí?
Dice, ahora bien, dice, y el crecimiento de la sabiduría intelectual provee salud y longevidad. Dice, el sustento surge desde Abba y surge solo si el propósito es altruista, ¿sí? Si es sin interés personal. Dice, la experiencia de Jochma es un prerequisito para tener éxito en cualquier tipo de emprendimiento que una persona haga en este mundo. ¿Sí? Si la persona no tiene relación con la energía de Jochma, no es posible que tenga éxito en los emprendimientos mundanos. Puesto que para que una persona pueda recibir beneficencia divina y por ende tener éxito en la búsqueda de su sustento material, la persona debe dedicar ese esfuerzo al trabajo divino, que es que ese esfuerzo que la persona hace haga que el mundo sea un lugar mejor. Es decir, que la actividad que la persona hace esté de acuerdo con el deseo de Dios, o sea, con la idea original de Jochma, de la creación. Y que la forma en cómo lo hace esté de acuerdo con las leyes universales, y que la intención con el que lo hace sea por la de mejorar el mundo y no por la de recibir sustento. Dice, estos tres aspectos de la vida, tener hijos, tener salud y sustento, no dependen del mérito de la persona. ¿Sí? Dice, no, pero es una buena persona, o es que pida otra cosa. ¿Sí? Si quiere usar su mérito, no es, lo sabemos sobre todo con la enfermedad. ¿Sí? Rara vez el tipo que es un hijo de un HDP se muere de cáncer. Y la gente común tiene esta ilusión, este deseo de justicia divina, que dice, bueno, pero ya ese hijo de tal por cual ya se retorcerá. No se va a retorcer de nada. Porque si toda la basura que le llega la despide y la desparrama y no tiene ningún conflicto, ¿sí? Y generalmente es la que parece gente buena la que se enferma. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con el mérito de si sos bueno, si dice, estas tres cosas dependen solo de la copulación entre el octavo y el 13º atributo, puesto que el mundo depende de que estas tres cosas estén presentes. Si fuera que dependieran del mérito, los estados de Geburá que existen propiamente en este mundo, por decirlo de alguna forma, la medida de mérito que tiene la gente del mundo, dice el Ari, este mundo ya se hubiera perdido. Dice, otros aspectos de la vida, los cuales no son tan esenciales para la creación, esos sí dependen del mérito. ¿Sí? Que te den un ascenso, si hay gente que piensa que porque les dan un ascenso y les van a pagar más, adquirieron más sustento. ¿Sí? La mayoría de la gente del mundo, cada vez que le pagan más, tienen menos. ¿Sí? En el momento que tienen un poquito más, se van y se crean a sí mismos una necesidad que los pone en un nivel de carencia mayor que el que tenían antes.
Ahora bien, nosotros sabemos que Isaac, además de el uso de estos dos atributos, una de las cosas que hizo fue cavar pozos. ¿Sí? La Torá dice que durante años estuvo cavando los pozos que su papá había hecho. Tenía muchísimo ganado, muchísima tierra, había hecho un montón de pozos de agua, pero se movían según los lugares de pastura, lo que sea. Cuando volvió Isaac a la tierra donde estaba Abraham y donde había cavado los pozos que habían hecho y habían convenios de uso de agua, se encontró con que los filisteos habían tapado los pozos. Dice, el significado místico de los pozos que hacía Isaac es el siguiente. Los sirvientes de Isaac, que son quienes aparecen, Isaac tenía un montón de gente que los ponía a hacer pozos. ¿Sí? Así ponía a sus empleados a cavar y a cavar y a cavar. Él también cavaba. Dice que los sirvientes de Isaac, dice, representan a los estados de Geburá que están dentro de Ima, dentro de Binah. ¿Se acuerdan que Binah es el primer lugar en donde hay restricción, donde está la idea genial de Jochma, y en el momento que es absorbida por la izquierda comienza a ser juzgada, ¿sí? ¿Cómo se la puede transformar a esa idea en algo físico que ya existe en el mundo, con las cosas que ya existen en el mundo? Y que suele ser una de las grandes trampas, porque la mayoría de la gente no hace cosas porque las ideas que tiene siente que no tienen los recursos para hacerlo. ¿Sí? Si no conoces el sistema, que la idea es el recurso, la gente dice, uy, qué buena idea, seguramente alguien lo va a hacer. Y hay otros que dicen, no debe ser tan buena idea si no alguien ya lo hubiera hecho. Dice, el propósito de hacer estos pozos era el de abrir las vasijas o la vasija de las aguas femeninas en Nukba. Dice, y esta era la razón por la cual ponía tanto énfasis en hacer los pozos. Dice, cuando Nukba está excavada, ¿sí? Cuando alguien se preocupa en excavar a lo femenino, dice, entonces ella se abre como una letra Hei. Dice, cuando los pecados, y utiliza la palabra pecados, cuando los pecados que nosotros hacemos nos separan de lo divino, separan a Nukba de lo divino, es a lo que se refiere la Torá cuando dice los filisteos taparon los pozos. Dice, y cuando se tapa, el pozo se convierte en una letra Het. La letra Het y la letra Hei son dos letras iguales, solo que la Hei está abierta acá arriba y la letra Het está cerrada. Entonces dice que cuando las personas hacen Hataim, Het, pecados, el pecado cierra la letra Hei, cambia el nombre Yud Kei Vav Kei para la persona, y para él el mundo queda cerrado. Ok, es más larga la explicación, pero con esto nos debería de alcanzar.
eso en el Zohar? Parece que sí. Denme un segundo. Okay. Por otro lado, sabemos que Esav y Jacob se peleaban en la panza. Y el Zohar dice lo siguiente respecto a esta frase de que había una pelea dentro de Rivka. Esto lo dice Rav Kahana, que es un verso de la Mishnah. Dice: el cuerpo está hecho sobre el hígado y sobre el corazón. Rabbi Yehuda dijo: el corazón y el hígado es cierto que son líderes de varios otros órganos en el cuerpo. Dice: sin embargo, el verdadero líder es la cabeza, es decir, el cerebro, los mojim. Pero sí es cierto que después de la cabeza están el corazón y el hígado. Dice: el más bajo es el hígado, y el que sigue de forma ascendente es el corazón. Este es el significado del verso que dice: y los niños se peleaban adentro de ella. Dice: hay dos aspectos fundacionales en el cuerpo humano: el corazón y el cerebro. Un segundo, ¿no? Ok, es un poco complicado, pero dice: Esav y Jacob representaban el corazón y el hígado, respectivamente. Jacob el corazón, Esav el hígado.
Dice ahora, ¿por qué habrían de pelearse? ¿Sí? ¿Por qué tendrían que por qué tendría que haber una determinada disputa entre ellos? Dice, la pelea era porque el corazón, es decir, Jacob, o en el corazón, que era lo que representaba Jacob, la inclinación al mal había sido desterrada. Ahora, si la inclinación al mal había sido desterrada, ¿por qué dice que se peleaban? Debería de decir que estaban en paz. Dice, lo que sucedió es que por el mérito que tenía Jacob, la inclinación al mal fue removida totalmente. Dice, y el vigor que tienen el corazón y el hígado como líderes en el cuerpo estaba en duda, por decirlo de alguna forma. Sí, generalmente decimos que la pelea es entre el cerebro y el hígado. ¿Sí? El corazón es como el que está en el medio, porque el corazón es el que solo emite, y a la altura, digamos, del corazón es donde se decide si lo que hay es Yetzer Hara o Yetzer Tov. Al corazón lo único que le dicen es emitir, ¿sí? Es un emisor. Dice el trabajo dice, ¿por qué sabemos que no está incluido el cerebro en esta pelea? Porque literalmente dice que los niños se peleaban en su vientre. Es decir, que lo circunscribe directamente al torso, al cuerpo. Dice, cuando ella se dio cuenta que había esta guerra entre los dos, le fue a preguntar a Dios. Hay una parte que ella se va y se le queja cuando dice, ¿qué es esto? Con quien está hablando es con Dios, que le dice, ¿qué? O sea, toda la vida esperando tener un hijo y ahora resulta que tengo un demonio pero porque ella no sabía que eran dos. Entonces Dios le dijo, la respuesta que Dios le dio fue, lo que pasa es que adentro tuyo hay dos grandes naciones. Y son dos naciones sumamente orgullosas. Que están representadas por el hígado y por el corazón. Y si continuó diciéndole, dice que dice, y el más grande, que sería Esau por ser el primero en nacer, terminará sirviendo al más joven. Dice, esto es lo que debe de ocurrir con el hígado, el cual es más grande en tamaño que el corazón, y el cual tiene el propósito de servir al corazón. Su propósito es solo el de filtrar la sangre que va al corazón.
Dice, cuando dice, y el primero de ellos salió rojo, dice, se refiere al hígado, que es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque es el primero en tragar, en tragar la sangre. Dice, ¿por qué decimos que es el primero? Ok, igual es bastante impresionante porque dice cuando se gesta el bebé, esto lo dice el Zohar, hace 2000 años atrás, dice, es el primero en absorber la sangre de lo que la persona come. Dice, pero no es el primero en ser creado. Dice, cuando la persona, el bebé es creado, lo primero que es creado es el corazón. ¿Sí? Ya de por sí pensar que hace 2000 años atrás podían saber que lo primero que se forma es... dice, por eso de uno está escrito que era un cazador y un hombre del campo, un hombre del... Dice, porque Esab representa el hígado y de alguna forma el hígado es el que caza, es el cazador de los nutrientes de lo que la persona ingiere. Dice, mientras que el corazón solo contempla. A eso se refiere la Torah cuando dice que Jacob era un hombre de estar siempre en su tienda de campaña. Dice, por eso está escrito en el Midrash, dice que Jacob, cuando cocinó las lentejas, lo hizo mientras tenía profundos pensamientos y mientras se ocupaba de estudiar Torah. Dice, es la naturaleza del hígado salir a cazar, buscar algo que degradar. Dice, pero es la sabiduría del corazón la que, por cercanía al cerebro, tiene la capacidad es el primer lugar en donde la persona absorbe los pensamientos o donde siente el estudio de Torah. Dice, cuando sos de la característica de Esab, antes de estudiar Torah antes de estudiar Torah, la persona se asegura de tener para comer y para tomar, ¿sí? Porque piensa, tengo que estar nutrido para prestarle atención ¿Vieron cómo cuando vamos a leer la Torah en Shabbat antes todos se levantan y van a comer algo y a tomar algo? No vaya a ser que escuches Torah y tengas hambre, ¿no? Dice, cuando la persona es una persona como Jacob, tiene la frialdad para poder preparar
lo que le va a dar de comer al hígado. Dice, por eso Esab llegó y dijo, denme de comer lo que sea que hay, dice, y devoró el plato de lentejas. Y dice, y la Torá se toma el trabajo incluso de decir que las lentejas eran rojas. Dice, y esta historia que nos cuenta la Torá acerca de Esab, que llega desesperado, hambriento de haber ido a cazar, y huele la comida que preparó su hermano, y le dice, dame lo que sea que haya para comer, que te doy cualquier cosa a cambio. ¿Sí? En el momento que el hígado pide, no se da cuenta qué es lo que, cómo el corazón lo puede engañar. Dice, y lo que le sacó Jacob a cambio de un plato de lentejas fue el derecho a la primogenitud. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces en la desesperación de alimentar al hígado, lo que nosotros cabalísticamente entendemos por el hígado, lo visceral, ¿sí? Cuando tenés el plato de lentejas es esos 5 minutos de satisfacción que te dan hacer eso que sabes que te está arruinando la vida. ¿Sí? Pero lo tenés que hacer por esos 5 minutos de satisfacción. Cuando ya habías decidido que nunca más vas a gritar, que nunca más vas a hacer tal cosa, nunca vas a decir, o ya no vas a volver a hacer una determinada cosa que sabes que te hace mal, pero en ese momento igual lo haces, ese es el hígado. Ahora, lo importante es que hay que saber el costo que tiene. ¿Sí? El hígado si el hígado te hace pensar que todos los otros órganos del cuerpo se van a morir si no consiguen eso que quiere conseguir. Dice, y no para hasta que lo devora. Dice, esa es la forma de actuar de los esclavos. Hay un dicho que dice, comer como el hijo de la empleada. Dice, ¿qué quiere decir esto de la forma de comer del esclavo? Al esclavo nunca le toca comer enfrente a su amo. ¿Sí? Cuando el hígado está comiendo, está totalmente desasociado del cerebro. ¿Sí? No hay razonamiento, es ir a conseguir eso que el cuerpo quiere, porque en ese momento la persona siente que si no lo consigue se le acaba la vida. Dice, la razón por la cual la Torá utiliza la palabra lenteja para decir de qué estaba hecho el guiso que le dio a Esab, dice, es por la forma en que tienen las lentejas. Dice, la lenteja es un círculo.
Con lo cual el hígado hace que la persona siempre piensa que está yendo a algún lado, pero está siempre dando vueltas en el mismo lugar. Es mucho más larga la... Ok, entonces vamos cerrando. La pregunta es, ¿cuántas veces cambiamos cosas realmente importantes por un plato de lentejas? ¿Sí? Por una satisfacción de algo que quiero ahora y no puedo esperar. ¿Sí? No se puede esperar 10 minutos, una hora, el tiempo que sea. Y por un plato de lentejas estás cambiando. Recordemos que la primogenitud, olvidémonos de que en realidad esta primogenitud tenía más que ver con que te traspasen el conocimiento. Pero para la mayoría de la gente que lo lee desde lo mundano, era la fortuna de Abraham, ¿sí? Además de que la primogenitud implicaba la bendición del linaje intelectual de Abraham y de Isaac, ¿sí? Que eran las personas que conocían la Torá antes de que hubiera Torá escrita. En lo físico no tiene sentido. Las herencias se dividían, si había 2 hijos se dividían en 3, y 2 partes, si habían 4 hijos se dividían en 5, y siempre una porción adicional iba al primogénito. Con lo cual, en este caso, que eran solo 2 hijos, estamos hablando de que le estaba dando una tercera parte de toda la fortuna de la familia por un plato de lentejas. ¿Sí? Pero Esaú no era estúpido, igual que nosotros, ¿sí? Que pensamos que no somos tontos, pero después más tarde nos encontramos con el resultado, y si mirás para atrás te vas a encontrar que seguramente es porque cambiaste, porque a la hora de ¿cómo puede ser que no escuchó que lo que el otro le dijo es dame la primogenitud? Sí lo escuchó, porque de hecho le dice, ok, te hago el pacto. Esaú repite, ok, te doy la primogenitud a cambio de que me des las lentejas, pero dámelas ya. ¿Sí? Uno cuando lo oye dice, no, es una estupidez, o sea, anda a buscar, seguramente tendría que haber otra cosa para comer en algún otro lugar Pero uno no está siempre al tanto de qué es lo que está intercambiando en el momento en el que decide ir por eso que te pide el hígado. Tocale bocina, mandalo a tal cosa, si es lo que te da ganas de hacer. ¿Sí? Yo creo que hay una relación muy directa entre este concepto del intercambio del plato de lentejas, no por el plato de lentejas, sino específicamente de esos momentos. Porque sí, todo en la vida es tikkun, todo lo que te pasa en la vida es por algún tikkun, por alguna corrección. Nada de estar sentados ahora acá es parte de una corrección, ¿sí? Sobre todo para los que se están quedando dormidos. Pero hay momentos en donde la corrección es más corrección, donde la corrección es más importante, y no es difícil saber cuándo. ¿Sí? No es difícil saber cuándo. Cuando la gente te dice, ¿cómo hago para saber cuál es mi tikkun? Bueno, la primera respuesta es, todo lo que te pasa en tu vida es tu tikkun. ¿Sí? Sea porque te lo estás creando y entonces son nuevas correcciones, ¿sí? Un nuevo tikkun que ahora tenés que afrontar porque ayer
te mandaste alguna que está creando. Bueno, pero ¿cómo sé cuál es el tikkun que traigo de vidas pasadas? Eso es más complicado, o parece más complicado, porque si tenés buena memoria podrías saber las cosas que son de esta vida, relacionarlas, las causas y el efecto, si tenés buena memoria. ¿Sí? Pero ¿quién tiene memoria de vidas pasadas? Es una vieja historia de las historias jasídicas de un rabino que está un viernes a la tarde, poquito tiempo antes de Shabbat, corriendo para llegar a poder hacer mikve antes de que empiece Shabbat. Y en el camino se le atraviesa una mujer y le dice: Rabino, necesito que usted se fije si un pollo que compré es kosher o no, porque me parece que como tiene la vena de la yugular, como está cortada, me parece que no fue un tajo completo y no estoy segura si es kosher o no. Y el tipo le dice: pero falta 45 minutos para Shabbat. Le dice: ¿dónde está el pollo? No, ahora se lo traigo, solo vine a ver si estaba acá le dice: ¿sabes qué? Le dice: veámoslo, yo tengo que ir a hacer mikve, esto, lo otro, lo que sea, veámoslo el domingo. El tipo que le va a insistir, el tipo se va, hace mikve, hacen Kabbalat Shabbat, están vuelve a su casa, llega hasta la ciudad, está todo preparado en la mesa y se levanta la copa para hacer kiddush, y a la mitad del kiddush dice que se le abre la mano, cae la copa de kiddush, se desparrama vino por todos lados, y el tipo, así como ni siquiera se fija en lo que tiró, en lo que sea, corre a la cocina, agarra una canasta, una bandeja, todo, empieza a juntar comida y se va corriendo a la casa, se va, ¿sí? Cuando vuelve a la casa, está la familia todavía esperando, ¿sí?, a que él vuelve, llega y se prepara para hacer kiddush de vuelta. Y la gente que estaba invitada a comer y todo, que hacía 40 minutos que estaban esperando, le preguntan qué fue lo que pasó. Entonces les cuenta: no, hubo esta señora que que vino, le cuenta la historia y le dice: ¿pero por qué saliste corriendo? Dice: porque me di cuenta, dice, en el momento que fui a hacer kiddush, tuve la visión de que esta gente no tenía nada más para comer, que el pollo era lo único que tenían para comer, y como yo no le dije si sí era kosher o no era kosher, y ellos son gente pious, ¿cómo se dice? Piosa. ¿Cómo? Piadosa, no, pía. Sí, gente pía. No cocinaron el pollo y no tenían para comer para Shabbat. Y le dice: uy, qué bueno que le dices. No, le dice: no se trata de que qué bueno. Dice: yo nací para darle de comer, para corregir el hecho de que yo una vez les hice pasar hambre en otra. Dice: el único tikkun, todo lo que hice hasta ahora, mis alumnos, esto, lo otro, era todo lo que tenía que hacer mientras esperaba, ¿sí? Esperaba que venir a hacer eso que... ¿Por qué? Porque tenía que ser un tipo poderoso, porque en otra vida se habían dado esas circunstancias en donde por personas insignificantes, ¿sí?, el tipo no hizo X cosa y esa familia pasó hambre. Ahora, ¿cómo hace uno para saber? Es cuando estás desesperado por hacer, en el caso de este rabino, hasta quería hacer algo altruista, ir a hacer mikve, ¿sí?, algo, ni siquiera
no solo para él, sino purificarse para leer la Torá al día siguiente, todas las razones por las cuales uno puede pensar que tiene razón, ¿sí? Uno puede pensar que tiene razón para estar lo suficientemente apurado para no ayudar a alguien que te pide ayuda. Aclararle a la gente que había luz en la ciudad, pues si no van a entender. ¿Qué cosa? Que había luz, en el pueblo había luz, por eso cargó todo un Shabbat. No, en Israel no hace falta luz. Ah, ¿en se puede cargar? Sí. Espera, y aún más, vamos a suponer que no había Eruv. ¿Sí? Tal vez esa es el Eruv es lo que hace que uno pueda en Shabbat transportar. En Shabbat está prohibido transportar algo desde un lugar privado a otro lugar privado pasando por un lugar público. Entonces hay lugares, ciudades, comunidades, por ejemplo uno va a Los Ángeles, en California, todo Beverly Hills, Westwood, hay una serie de barrios donde suelen haber con grandes comunidades ortodoxas judías, en donde ponen un cable, ¿sí?, que une toda una zona en donde a todos los dueños, a todas las personas que son dueños de las propiedades que están adentro, se les pide permiso para hacer un lugar común. Hay toda una metodología, se les manda una carta con el permiso y con una medida mínima de dinero, que la carta dice: si estás de acuerdo, quédate con el dinero, y se explica que es para que la gente judía del barrio pueda transportar en Shabbat y esto y lo otro. Si no estás de acuerdo, manda una carta de vuelta devolviendo el dinero y a tal cosa, y la mayoría de la gente acepta. Si alguien dice que no, el Eruv no puede incluir la casa de esa persona, ¿sí? Porque lo que se hace es hacer un acuerdo de que todos los propietarios permiten que sea un área común. En la mayoría de los lugares donde hay comunidades ortodoxas grandes suele haber Eruv. Si no hubiera habido, y si hubiera sido en un país en donde no se puede cargar en Shabbat, estoy seguro que igual el tikkun era llevar de comer, porque siempre hay una buena excusa para no ayudar al otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe uno? Es en el momento en el que estás incómodo, ¿sí? Cuando vas a, no sé, cuando normalmente voluntarias y haces algo un cierto día de la semana o algo para alguien que no es para tu interés exclusivamente personal, ¿será que viniste al mundo para ayudar todos los jueves o todos los lunes a preparar el aula? Pero eso no sé si viniste para que todos los lunes ayudes a preparar. Pero ese lunes que parece que es imposible, ese es el día que hay que tener cuidado. Ese es el día que hay que tener cuidado. Cuando es fácil, llama a alguien y cedele el lugar. Pero en el momento en el que se pone complicado, porque es ese momento visceral en el que la persona, porque tiene hambre, tiene derecho cree que es literalmente Esau por hambre intercambió su derecho a la primogenitud, ¿sí? Y fue un instante, pero es en esos instantes en donde te salta la térmica que uno dice: no, bueno, pero no es que siempre soy una persona así, no, es que siempre no estás haciendo el tikkun que viniste a hacer a este mundo. El tikkun tiene que ver con la situación que uno no controla, el cómo uno la percibe emocionalmente y qué hace uno de eso, ¿sí? Este tipo, por 10 minutos de hambre, dio su derecho no solo a una tercera parte de la fortuna de su padre, se quedó sin el linaje del conocimiento. Y creo que tiene
tiene que tener una relación directa entre, por un lado, el tikkun en sí, porque el tikkun tranquilamente Isaac podría haber dicho: nuestro tikkun es adoptar. ¿Sí? La esposa no tiene órganos reproductivos, no puede quedar embarazada. Podría hacer lo que hizo Sara, ¿sí? O lo que hizo Lea y Rachel, darle a los esposos las concubinas para que tengan hijos, ¿sí? Como hizo Sara con Agar. Y Jacob y Isaac le dice: no, nuestro tikkun es cambiar el destino, ¿sí? Siempre es fácil decir nuestro tikkun es lo más fácil, ¿sí? Pero a veces el tikkun es realmente revertir. Ustedes no se van a poder sentar más juntos, los voy a amonestar como a los... Acuérdense que ustedes miran para este lado, entonces se escucha el... Escríbanlos y postéenlos en el blog de... Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que sacar su propia conclusión en dónde está el punto de encuentro entre el lugar en donde te das el permiso de no ayudar a otro, de maltratar a otro, de hacer lo que sea que le haces a otro, porque total es una vez cada 6 meses, no es que es algo que hago todo el tiempo. ¿Cuál es el link que hay entre cuando te pasa eso, que la desesperación, el hígado le gana al corazón, ¿sí? Esta pelea que hay entre Esav y Jacob, cuando el hígado le gana al corazón, y no importa lo que el cerebro diga, la persona actúa y hace según el hígado. ¿Cuál es la relación que hay entre eso y lo que no perdonas? Y lo que no das, el no dar. La clave de esta parashá es la pelea entre el hígado y el corazón y la copulación entre el 8º y el 13º atributo. ¿Sí? El que el dar sea como un torrente, es decir que, ojo que para mí Berab Gesed no tiene tanto que ver con la cantidad de dar, sino con el dar con felicidad. Con el dar si ya te toca dar con felicidad. Y Benaké, el 13º, que es el principio de lo y seguramente debe haber una relación entre que es más difícil para hombre y mujer, porque el 8º está relacionado a lo masculino y el 13º está relacionado a lo femenino, para excavar a Nukba y que Nukba se abra y te dé los frutos que no los que pensás que mereces, porque los que pensás que mereces dependen del mérito, y mérito no alcanza, ¿sí? Pero para poder extraer mucho, imagínate, es grandioso el entender que no importa que tengas mérito para tener sustento o salud, ¿sí? Es de las mejores noticias que te pueden dar en una clase de Zohar. Es tremendo problema si no sabes cómo perdonar y si no te gusta dar, ¿sí? Ahí volvés a depender del mérito. Pero tener sustento en este mundo, salud e hijos, no depende del mérito, ¿sí? Depende de con qué placer das y qué tan capaz sos de... ni siquiera la palabra es perdonar, es to acquit, benaké, es indultar, es olvidarlo totalmente, es sacar del prontuario el delito. Y
creo que es más que una clase, es un trabajo práctico. Es algo a lo que seguramente en esta semana va a ser más fácil encontrarlo. Hay que encontrar cuál es el hilo conductor entre esos momentos en donde, con tal de hacer lo que el hígado te dice, estás dispuesto a dar o a intercambiar cosas valiosas de tu vida, y la incapacidad de dar con felicidad y de perdonar. Más que perdonar, de indultar directamente. Así que, sin mayores moralejas, Besat Hashem, que por lo menos el poder encontrar alguno de esto y verlo nos dé suficiente asquito como para que estemos dispuestos a hacer algo al respecto. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Sábado a la noche, Rosh Chodesh, ¿a qué hora? 19:30. Temprano. No, 6:30. No, puede ser para Shabbat. ¿Ya está anunciado Rosh Chodesh? Sí. Sí. Hola.